Gracias, estimados lectores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. La masiva migración de venezolanos al exterior entró en una nueva etapa. Ahora no solamente están retornando a esas naciones aquellos venezolanos que regresaron a territorio nacional luego de los efectos de la pandemia, sino que muchos venezolanos que habían tratado de soportar y sobrevivir la crisis en Venezuela, ahora emprenden su salida porque sencillamente no tienen la más mínima esperanza de que las cosas mejoren en Venezuela. Esa masiva salida de venezolanos no se detiene. Todos los días circulan en medios de comunicación y en redes sociales imágenes preocupantes de decenas, cientos de venezolanos que caminan desde diversas zonas del país hacia la frontera con Colombia, algunos sin ningún tipo de dinero, tratando de cruzar por los caminos ilegales, ya que la frontera está cerrada. Eso sencillamente se está traduciendo en un fenómeno migratorio que está siendo estudiado a nivel mundial. Porque es que además vamos camino de récord. ¿Por qué de récord? Porque sencillamente lo que está ocurriendo en Venezuela rebasa cualquier episodio similar ocurrido en la historia. Lo de Siria, que es la mayor migración en la historia moderna del mundo, ocurre en tiempos de guerra. Pero en Venezuela no hay guerra. O mejor dicho, sí hay guerra. Hay una guerra contra el hambre, contra la pérdida de la calidad de vida, una guerra contra la inseguridad, contra unos servicios públicos colapsados y sobre todo contra la máxima ineficiencia del régimen chavista que no resuelve ningún problema. El deseo de muchos venezolanos de huir se ha incrementado porque además no se avisora ninguna salida política a la crisis venezolana. En la medida que la oposición no logra sus objetivos de sacar del poder al chavismo, en la medida que las acciones de la comunidad internacional no generan los efectos deseados de iniciar una transición, se incrementa el deseo de los venezolanos de huir, porque vivir en Venezuela, desafortunadamente, es casi que una prueba de sobrevivencia para cualquiera. En el próximo segmento, converso con Blanca Rosa Mármol de León, destacada jurista venezolana, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y una de las integrantes de la comisión organizadora de la consulta popular, que es una acción política que emprende la oposición para tratar de revivir una lucha que está estancada en estos momentos. Ya regresamos. Hacer periodismo independiente en Venezuela es una misión cuesta arriba. No solo se trata de la crisis política que condiciona el ejercicio del periodismo y la labor de nosotros los medios de comunicación, sino de una crisis económica que ha afectado nuestros ingresos y nos hace cada día más complicado seguir existiendo y cumpliendo con nuestro trabajo. Por eso todos los que formamos parte de Verdades y Rumores acudimos hoy ante ti que has sido un lector consecuente. En su mayoría desde hace 7 años has acudido a nuestras páginas para poder entender lo que ocurre en Venezuela. Hoy necesitamos de tu aporte que por pequeño que sea nos ayudará a seguir existiendo. Por eso te solicitamos, participes en esta campaña de recolección de fondos para que Verdades y Rumores siga cumpliendo con su trabajo en favor de la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Gracias de antemano por tu aporte. Hoy converso con la doctora Blanca Rosa Mármol de León, destacada jurista venezolana, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, pero además una dirigente muy activa en la sociedad civil, de donde, por cierto, surgió la idea de la consulta popular que aceptó el planteamiento que aceptó el gobierno interino que preside Juan Guaidó. Y ella, como debía ser, forma parte de la comisión organizadora de esta consulta popular que se realizará entre el 5 y el 12 de diciembre y hoy vamos a analizar todos los detalles que tienen que ver con la consulta. Gracias, doctora, por aceptar la invitación. Gracias a ti, encantada de estar en tu programa. Doctora, comencemos para explicarle al ciudadano que nos ve, tanto en Venezuela como fuera del país, ¿de dónde surge la idea de la consulta popular? Sí, muy importante la pregunta. Fíjate, la idea de la consulta popular surge
fundamentalmente porque veníamos luchando o hemos venido luchando con todos los medios democráticos que están establecidos en la Constitución y las leyes para cambiar este régimen. Eso, a la vista está, no ha sido posible. Y siempre la constante ha sido la intervención del Consejo Nacional Electoral, que ha burlado sistemáticamente los votos que se han depositado, es decir, la voluntad popular. Revisando, además de eso, considerando ya que no nos quedaban otras alternativas, hemos acudido también al exterior. Todos quienes nos escuchan saben que fuimos a pedir auxilio humanitario e internacional, y siempre hasta se hizo repetitiva una frase que era solos no podemos o no Correcto. podemos solos. Ajá. Porque ya sentíamos eso, teníamos esa frustración de que ya no había qué más democráticamente hacer dentro del país. He aquí que cuando fuimos a esas solicitudes que se justificaban plenamente en el momento y se siguen justificando, sin embargo, no fueron negadas diciéndonos que deberíamos resolverlo nosotros internamente y que lo debíamos resolver de una manera pacífica, electoral y democrática. Ante eso, y revisando nuevamente la Constitución en instituciones que habíamos visto antes, por supuesto, de participación popular, pensamos, nos dio por ubicar como una solución que si hacíamos una consulta popular, que es uno de los medios de participación de la ciudadanía en forma directa que están allí establecidos, sin participación o sin intervención del Consejo Nacional Electoral, podríamos entonces nosotros lograr expresar lo que es la voluntad nacional y ejercer la soberanía. Porque la soberanía reside en el pueblo y eso está en el artículo 5 de la Constitución. Y la manera, la facultad o el derecho de expresarse directamente, ¿verdad? La soberanía, el pueblo, está en ese artículo 70 que claramente establece ese derecho y no especifica que haya intervención del Consejo Nacional Electoral. Entonces, por eso encontramos que esta es la forma de hacerlo por fin de una manera honesta, sincera, directa. Lo convoca la ciudadanía, lo realiza la ciudadanía y lo cobra, como dicen, la ciudadanía. Ajá, pero hay sectores de la oposición que afirman que ya se hizo una consulta el 16 de julio del año 2017. ¿En qué se diferencia esta consulta a aquella que se realizó en el año 2017? Sí, varios comentarios al respecto, si me permite. Okay. En primer lugar, uno espera que los aliados, por así decirlo, en la lucha por la democracia, presenten alternativas diferentes si es que no participan de la que uno propone y que las justifican, las defienden. Lo que uno no espera es que ataquen la alternativa que uno propone, porque al final todos se supone que estamos remando en el mismo sentido, que es llevar el barco hacia la democracia. Siendo esto así, sin embargo, debo decir que la consulta que se hizo el 16 de julio de 2017 para nada inhabilita o descalifica la que estamos proponiendo ahora. En primer término, porque el hecho de que se haya hecho una vez no significa que no pueda volverse a ejercer ese mismo derecho, porque no haya dado el resultado deseado, o no se haya hecho como se debía, o se hayan cometido errores como lo quieran poner, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque el escenario político en este momento y lo que se pide es muy distinto. En este momento nosotros estamos planteando dos objetivos muy concretos, que son el cese de la usurpación y el gobierno de transición. En aquel entonces era el rechazo a la constituyente. En este momento nosotros tenemos un presidente constitucional encargado, Juan Guaidó, que está apoyado por más de 60 países internacionalmente. En este momento nosotros tenemos una verificación de hechos así llamada por una misión de las Naciones Unidas que estableció claramente que aquí en Venezuela los altos funcionarios cometen crímenes de lesa humanidad. De hecho, ya eso está en la Corte Penal Internacional, quien dijo que había méritos suficientes como para considerar que era de su competencia.
Entonces, siendo esto así y siendo además que la exigencia de que lo hagamos mediante un procedimiento interno de esa naturaleza es la justificación que ponen en la comunidad internacional para no darnos la ayuda humanitaria que estamos requiriendo, justifica plenamente que la consulta se celebre y se haga. ¿Por qué? Porque si nosotros la hacemos y el régimen, suponte, no nos deja hacerla, intentamos, no nos deja, o la hacemos y no la acata, el régimen está en jaque, porque ahí es donde él va a claramente dejar ver si es o no de naturaleza democrática, aunque todos los que me están oyendo digan, pero si está gritado a los cuatro vientos que no es democrático. Sí, pero queremos hacer una demostración palpable de que nosotros cumplimos y no dependió de nosotros. Entonces, eso es un jaque para el gobierno, y eso porque es un costo político muy alto, sobre todo ahora que ellos están convocando a esas funestas elecciones parlamentarias que ya han sido rechazadas hasta en la OEA. Y por la otra parte, en la arena internacional, entonces ya llegará que realizamos el último esfuerzo como nos pidieron, con un procedimiento pacífico, democrático, electoral, y no pudimos, porque el régimen no lo acata. Y no lo acata, ¿por qué? Por su naturaleza tiránica. Entonces, eso quiere decir que llegó el momento de que nos den ese apoyo y que no podrán oponer más excusas para negarlo. Ahora Eso bien, incluye, continúa. Finalice la eso idea. incluye a organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, como la Organización de las Naciones Unidas, como los países firmantes del TIAR, como el Bloque de Lima, como la Comunidad Europea. Ahora bien, cuando la Asamblea Nacional aprobó la realización de la consulta y establecieron dentro del acuerdo las dos preguntas, yo fui uno de los críticos y mantengo mi crítica. ¿Por qué no incluir una tercera pregunta? Preguntándole, consultándole al pueblo si estaba de acuerdo que Juan Guaidó continuara liderando la lucha de la oposición. ¿Por qué hago la crítica? Porque hay un desgaste. Y yo creo que es prudente consultar al pueblo sobre esa presencia de Juan Guaidó liderando el gobierno interino. Sí, yo te entiendo plenamente. Hay un desgaste. ¿Y sabes por qué? Porque esa figura del presidente interino no está prevista jamás para tan largo tiempo. No pensó nunca el legislador, bueno, ni en sus sueños más audaces, que nosotros íbamos a tener un presidente interino por año y medio, como llevamos ya. Esa es una figura completamente transitoria mientras se realizan se organizan unas nuevas elecciones en vista de una falla absoluta del presidente de la República, pero que las circunstancias que nosotros vivimos son completamente sui generis y lo han llevado hasta este punto. Yo creo que tú tienes razón en eso, pero te voy a dar esta respuesta. Okay. Si nosotros con la consulta pedimos el cese de la usurpación que se logra a través del gobierno de transición, y en el gobierno de transición no va a estar el presidente interino, el presidente encargado, yo creo que eso resuelve el planteamiento del desgaste al cual ha sido sometido el presidente por lo demorado que ha sido su encargaduría. Perfecto. Ahora, yo le quiero dejar una pregunta, hacer una última pregunta antes de ir a la pausa. Después que se dé el resultado, supongamos, 10 millones, 12 millones de venezolanos participan en la consulta y abrumadoramente se aprueba, se da la opción sí en ambas preguntas. ¿Qué hacer después? ¿Qué le toca hacer la oposición? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque en el 2017 hubo un resultado y luego la oposición cayó en esos vacíos que ha caído en estos 20 años de lucha y al final no se hizo nada con la voluntad del pueblo. Así es. ¿Quieres que te conteste ahora? Sí, por favor. Esta es la última pregunta antes de ir a la pausa. Ok. Sí, fíjate, el asunto es el siguiente, no es fácil. La consulta dice que los resultados, el artículo, perdón, que la consagra, dice que el resultado es vinculante. Vinculante significa, por supuesto, obligatorio, pero no desarrolla la Constitución cómo se puede hacer eso, cumplir por la fuerza o coaccionar, pues, para que se cumpla, ni tampoco está desarrollado en ley alguna, eso es verdad. Pero, ¿qué sería la situación que tendríamos planteada? Como te estaba comentando antes, si no se acata ese resultado por el régimen, que tiene una alta probabilidad
por cuanto ellos no quieren abandonar el poder, pero también está la otra probabilidad de que ante una presión internacional muy fuerte se vean obligados a aceptar un trato en el cual ellos, a cambio de aceptar resultados, puedan salir con alguna garantía de los sitios de poder en que se encuentran. Okay. Bueno, siendo esto así, pero poniéndonos en el caso de que no lo acaten, entonces pasamos a la arena del ámbito internacional para exigirle nosotros, los venezolanos, a esas organizaciones que te he mencionado y a los presidentes de los otros países que tienen regímenes democráticos, que entonces sí tiene que darnos el apoyo electoral, el apoyo humanitario internacional, porque ya nosotros habremos agotado todos los requisitos y todos los recursos posibles para hacerlo de una manera democrática. Entonces, quien queda en jaque, Darwin, es esas organizaciones y la comunidad internacional, porque entonces veremos si realmente ellos tienen una vocación democrática, si era cierto lo que nos estaban diciendo cuando nos negaban el auxilio, argumentando eso, y si realmente van a honrar los fundamentos que son la base de las organizaciones en las que ellos se encuentran. Quiero dejarle un tema antes de ir a la pausa. ¿Qué debe hacer el ciudadano para participar? El ciudadano necesita información sobre eso y en Venezuela todos sabemos las limitaciones que hay para que la gente pueda acceder a información didáctica por parte de la oposición. Hagamos una pausa. Ya regresamos. www.verdadesyrumores.com. No anunciamos qué ocurrió, explicamos el por qué, para qué y cómo de los hechos. Análisis, interpretación, opinión y denuncias 100% originales. www.verdadesyrumores.com. Diario digital de interpretación y opinión. Hacer periodismo independiente en Venezuela es una misión cuesta arriba. No solo se trata de la crisis política que condiciona el ejercicio del periodismo y la labor de nosotros los medios de comunicación, sino de una crisis económica que ha afectado nuestros ingresos y nos hace cada día más complicado seguir existiendo y cumpliendo con nuestro trabajo. Por eso todos los que formamos parte de Verdades y Rumores acudimos hoy ante ti. Ante ti que has sido un lector consecuente. En su mayoría desde hace 7 años has acudido a nuestras páginas para poder entender lo que ocurre en Venezuela. Hoy necesitamos de tu aporte que por pequeño que sea nos ayudará a seguir existiendo. Por eso te solicitamos, participes en esta campaña de recolección de fondos para que Verdades y Rumores siga cumpliendo con su trabajo en favor de la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Gracias de antemano por tu aporte. En Venezuela, el ciudadano común y corriente, doctora, tiene muchas dificultades para acceder a la información que proviene de la oposición, porque todos sabemos que el régimen se ha encargado de perseguir y de acosar a los medios de comunicación y a nosotros los periodistas. Yo quisiera que usted, de forma muy didáctica, le explique a nuestra audiencia cómo puede participar, cuáles van a ser las vías de participación en esta consulta popular. Sí, las vías de participación van a ser mixtas, como se ha anunciado en un boletín que salió recientemente, pero que como tú dices, todo el mundo no tiene acceso porque ahora son las vías de las redes y todos no tienen el acceso a las computadoras y a las redes en consecuencia. Entonces, mixta significa que van a tener una votación llamada virtual, que es por vía electrónica, que comienza desde el 5 de diciembre y hasta el 12, y otra que es presencial, que es solamente el 12. Okay. El día 12 de diciembre la gente va y deposita su papeleta. ¿Dónde va a ir? Desde el 5 va a haber una serie de puntos llamados puntos de libertad, que van a ser múltiples, con la idea de que se concentre poca población en cada punto, también para prevenir el contagio del COVID. Entonces, mientras menos votantes en cada centro, pues será
menos probable la contaminación y el contagio. Entonces se trata también de ponerlos cerca de las personas, de las barriadas, de las urbanizaciones, porque también se quiere propiciar que el votante pueda ir a pie, que pueda trasladarse a pie, porque eso facilita, sobre todo aquí adentro, el ejercicio del voto. Afuera es diferente porque sabemos que tienen más libertad para tanto el acceso a los medios electrónicos como para depositar en su voluntad. En el exterior, los venezolanos que estamos en el exterior, ¿cómo podemos participar? ¿Solo habrá la vía digital o también habrá puntos para participar de la consulta en las principales capitales? También será mixta, sí. Habrá en las principales capitales puntos y la vía electrónica. En el caso de los puntos de votación directa en Venezuela, ¿cuántos más o menos calculan ustedes? Y si tienen algo previsto, porque se supone entonces, yo aquí, no sé, bueno, casualmente estamos grabando el 5 de noviembre, un mes antes de la consulta, yo presumo que el régimen de Maduro va a decretar cuarentena radical para ese domingo. ¿Qué tienen previsto ustedes para eso? Sí, eso que acabas de mencionar son cosas totalmente increíbles, pero son ciertas, ¿no? Que eso puede suceder. Sí, nosotros en realidad en relación a eso, lo que podemos hacer es, como te dije, por eso es mixta, la multiplicidad de puntos y la electrónica o virtual. Como esto es de la naturaleza que es, y estamos gestionando el apoyo internacional y la veeduría internacional, eso necesariamente tendrá una influencia sobre ese decreto o no de cuarentena radical por parte de Maduro. Y volvemos a cuando enfocamos el punto de que deja o no deja que se realice el procedimiento, porque esa es una manera entonces de impedir que el procedimiento se realice, lo cual dejaría para nosotros prácticamente el mismo resultado que si lo hubiéramos hecho con éxito, porque nosotros le podemos decir al mundo, mira, nosotros organizamos todo, hicimos todo, miren lo que hizo el régimen. No, eso es como equivalente a que lo hubiera hecho, bueno, mandando los colectivos o las Fuerzas Armadas o cualquier impedimento por la fuerza, porque esa es una vía de fuerza para impedir que se realice la consulta. ¿Tendrán algún sistema de seguridad que impida la doble participación? Por ejemplo, a mí se me ocurre que el oficialismo puede, a través de la plataforma digital, mandar a su militancia a votar no. ¿Cómo verificar la identidad del participante? Hay un equipo que está trabajando, una parte del comité organizador, fundamentalmente el doctor Horacio Medina y la doctora Isabel Pereira, que están en Miami, están trabajando con un equipo técnico que está decidiendo cuáles son las vías más seguras para evitar que eso pase, y estamos garantizando que es una persona, un voto, y que no haya fraude en esas elecciones, que no haya resucitados votando, ni nada de esas cosas que nos han pasado anteriormente y que nos han dejado realmente muy escarmentados. Doctora, yo tengo una preocupación y así lo conversé en otro programa que grabé con otro de los integrantes del comité de la comisión organizadora, con Luis Valo Faría. Yo tengo el temor de que esta iniciativa de la sociedad civil pueda ser secuestrada por un sector de la oposición. Yo no dudo, de la honorabilidad y de la ética de usted, de Enrique Colmenares Finol, de Luis Valo Faría y del resto de los integrantes. Pero tengo siempre dudas razonables con un sector de la oposición que quieren sacarle provecho político a todo. ¿Cómo evitar que ese sector de la oposición pueda secuestrar la consulta? Sí, bueno, yo creo que la clave está, Darwin, en las preguntas. Porque si se mantienen los objetivos, no hay secuestro posible. Porque ¿cuál podría ser el secuestro? El secuestro podría ser que se llevara o se desviara a utilizar la consulta como un medio para ir a elecciones y convocar elecciones en las condiciones actuales que nos encontramos, que sabemos que no son para convocar a ninguna elecciones confiables. Entonces, si nosotros mantenemos como ruta el cese de la usurpación y el gobierno de transición, garantizamos que eso no suceda. Eso no puede cambiar. Si eso cambia, te digo que nosotros tomaríamos distancia de esa propuesta porque esa ya sería
otra consulta y esa no es la que salva a Venezuela y la que nosotros hemos traído en vista de la convocatoria de unidad hecha por el presidente Guaidó. Usted mencionó, cuando hablamos de la presidencia interina, habló de que era una figura sui generis, ¿ok? Sí. En Venezuela. En y el la caso figura, por lo largo, por lo que se ha alargado. ¿ok? Y en el caso de la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional, a partir del 5 de enero y del gobierno interino, también es algo sui generis. Es absolutamente legal esa continuidad administrativa tanto de la Asamblea Nacional actual como del gobierno interino. Fíjate, como que son situaciones excepcionales, pero en cuanto a la Asamblea, eso se ha discutido entre abogados, si es continuidad administrativa, y hay un último planteamiento de continuidad constitucional, que creo que del cual participaba la doctora Sosa. Y eso se parece a la situación que vive, por ejemplo, un magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia, que se le termina su lapso, como era, por ejemplo, en el caso mío, ya podía jubilarme, pero decía la ley que tenía que estar allí hasta tanto no fuera designado un nuevo magistrado que me sustituyera por la Asamblea. En este caso, se podría razonar que hasta tanto no sean designados o elegidos nuevos diputados de una manera constitucional, se sostiene que se mantengan los que están. Pero hay una consideración adicional, Darwin, y es que realmente, y quiero destacárselos a quienes nos oyen, hay una presión muy grande para llevar a efecto esta elección parlamentaria con una fecha muy estricta y un cumplimiento realmente impresionante de los lazos constitucionales, pero son unos diputados que no han podido ejercer su periodo constitucional. Son unos diputados que fueron todo el tiempo perseguidos, a quienes les fue allanada la inmunidad parlamentaria, que fueron presos, muertos, desterrados, exiliados, prisioneros. Entonces, ¿hasta qué punto se puede hablar realmente que estos diputados, que fueron los que nosotros elegimos, pudieron ejercer ese periodo constitucional que les correspondía? Yo creo que no, y yo creo que eso no se puede dejar fuera del pote, por decirlo de alguna manera. Así que a la hora de juzgar sobre si es válido, constitucional o no, que se mantengan los diputados mientras podemos llegar, porque no es ad eternum, es mientras llegamos a una sustitución constitucional, se tiene que tomar en consideración porque las dos cosas están en el mismo escenario. Un mensaje final, porque se nos agotó el tiempo lamentablemente, un mensaje final para ese venezolano que tanto está sí, lamentablemente, un mensaje final para ese venezolano que está en Venezuela y los que estamos en el exterior, para que se justifique esa participación de nosotros en esa consulta. Sí, miren, yo les digo que se participa plenamente, se justifica plenamente la participación, porque nosotros no podemos quedarnos esperando a que nos vengan a rescatar. Nosotros tenemos que actuar. Y es verdad que hemos tenido muchos reveses, es verdad que hemos salido de todas las formas posibles, hemos sido prácticamente heroicos. Y las manifestaciones, la concurrencia a las elecciones, todo ha sido ejemplar. Pero eso no significa que nosotros podamos desistir. No podemos desistir, tenemos que volverlo a intentar. Y este es el último recurso que nos queda en la Constitución para nosotros lograr una salida para recuperar la democracia y sacar del poder a la tiranía. Entonces, no se abstengan, no sean indiferentes, no dejen que la situación, que es muy difícil en la actualidad, que todos estamos conscientes de eso, aquí adentro y para los que están afuera también, porque los compatriotas que se han ido en condiciones primero menos difíciles, pero siempre fueron difíciles y ahora son aún más. Entonces, por favor, eso es algo que no toma mucho tiempo, que no es un gran esfuerzo y que se lo deben a ustedes mismos. No es solamente a Venezuela, nos lo debemos a nosotros mismos. Así que este es un derecho que está en la Constitución. Los derechos están para ser ejercidos y es absolutamente inútil no hacerlo, porque eso no ayuda en nada, mientras que ejercerlo sí nos puede abrir la puerta para cambiar este destino y esta situación que nos ha caído
que realmente no nos merecemos. Bueno, muchas gracias, doctora, por haber aceptado esta invitación. Espero que la participación sea masiva, pero espero además que los resultados nos permitan liberar a Venezuela. A ustedes muchas gracias por la participación. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Contrastes.